Todos ustedes están de acuerdo conmigo que una persona sin convicciones es vulnerable, fácilmente influenciable, engañable e inestable en sus decisiones. Alguien sin convicciones es como dice el dicho popular, como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Así. O es como un celular sin clave de seguridad. Imagínense un celular sin clave de seguridad. Cualquiera puede entrar, manipular, borrar o instalar lo que quiera porque no hay nada que lo proteja. Pero alguien con convicciones bíblicas, oiga esto, permanece firme donde otros se quiebran. Alguien con convicción bíblica permanece firme donde otros se quiebran. Puede sostener y cuidar a otros cuando todo el mundo se está estremeciendo. Él puede sostener. Se ve mucho en el hogar, ¿cierto? Los padres, las madres. Y sostienen a la familia por sus convicciones. Yo creo que esta es la idea del texto que acabamos de leer. Porque Pablo le está diciendo a Tito que cuando vaya a establecer líderes en la iglesia, oiga esto, no es suficiente observar su conducta familiar, ni su conducta familiar. Chévere, tienes un buen testimonio en tu casa, como hablamos domingos atrás, tienes un buen testimonio con el vecino, pero eso no es suficiente. Tu buena conducta, ¿cierto? Tu buen ejemplo. Según el verso 9 que acabamos de leer, el texto dice que debe retener la palabra fiel que se le enseñó. ¿Qué debe retener? La palabra fiel. O sea, quienes lideran la iglesia necesitan tener una fuerte creencia en la palabra de Dios. Son personas, oiga esto, son personas cuyas emociones y decisiones son alimentadas y protegidas por la palabra. Esa canción no aplica para el que tiene fuertes convicciones. Hagamos lo que diga el corazón. ¿Cómo me vieron ahí? O sea, no, eso de dejarse llevar por las emociones, ¿cierto? Que hagamos lo que diga el corazón. No. El corazón puede estar diciendo esto, pero yo filtro mis emociones por mis convicciones. Entonces, no se deja engañar. Una persona con convicción bíblica no se deja engañar. Oiga esto. Por los ataques externos, los falsos maestros que veremos ahora, pero también por las grietas internas, los ataques del corazón. Y creo que el mensaje de Pablo para Tito y para nosotros es esa frase. Si usted se va con esa frase, ya me quedo contento. La iglesia necesita líderes con convicciones bíblicas, oiga esto, que los protejan del engaño de otros y del autoengaño del corazón. Y que enseñen cómo se vive el evangelio. ¿Por qué no lo leemos todos a una voz? 1, 2 y 3. La iglesia necesita líderes con convicciones bíblicas que los protejan del engaño de otros y del autoengaño del corazón y enseñen cómo se vive el evangelio. Amén. Y observen en su Biblia nuevamente, mire el versículo 9. Pablo menciona dos propósitos centrales a la hora de retener la palabra fiel. Mire su Biblia. ¿Cuál es el primero? Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿Para qué? Para que sea capaz de exhortar con sana doctrina.
¿Y cuál es el otro propósito? ¿Para que qué? Para que pueda convencer o refutar a quienes contradicen el mensaje. ¿Notan la conexión del texto con esa frase? O sea, las convicciones bíblicas en un líder lo protegen del engaño, porque puede reconocer, oiga esto, y refutar la falsedad. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. Si tú retienes la palabra, tú puedes refutar, tú puedes identificar lo falso, porque tú conoces la palabra de Dios. Es como, ustedes han escuchado esa analogía de que cuando a alguien lo van a entrenar en el banco para que no le metan un billete falso, no le hablan del billete falso. ¿Qué le hacen? Lo familiarizan con el billete verdadero, ¿cierto? Y se empapa, y cuando ve que viene un billete falso, se prende la alarma, ¿cierto? O sea, como yo estoy familiarizado con lo verdadero, viene algo con lo falso y no. Esa es la idea más o menos del texto. O sea, si tú conoces la palabra, si tú estás familiarizado con la palabra, tú puedes identificar lo falso y lo puedes refutar. Pero la otra, dicen que alguien con convicciones bíblicas exhorta, anima. Exhorta no es regañar, exhortar es animar. Exhorta, anima, enseña, alimenta a la iglesia. Una persona con convicciones bíblicas puede alimentar a la iglesia. El pueblo de Dios no puede crecer sin una enseñanza sólida. Necesitamos enseñar convicciones en la iglesia. Enseñar cómo se vive el evangelio. Es lo que quiero que veamos ahorita. Cómo se vive el evangelio en la relación interpersonal. Cómo se vive el evangelio en el hogar. Cómo se vive el evangelio en el trabajo. ¿Cómo? Porque esta gente de Creta profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. No sabían cómo vivir el evangelio. Y creo que es así como Pablo desarrolla el pasaje. De los versículos 10, en el capítulo 1 hasta el 16, Pablo muestra que las convicciones nos protegen del engaño. Del versículo 10 al versículo 16. Pablo muestra que las convicciones nos protegen del engaño. Y del capítulo 2 hasta el versículo 15, Pablo exhorta a Tito a que enseñe sana doctrina, a fin de que haga atractivo, que embellezca el evangelio. Así que, permítame explicar el primer punto. Las convicciones bíblicas nos protegen del engaño. Del engaño de otros y del autoengaño del corazón. Mire su Biblia y note cómo inicia el versículo 10. Porque hay muchos. Eso es una declaración preocupante. Hay muchos. No son unos pocos. Son muchas las voces. Muchas las confusiones. Muchos los discursos que parecen piadosos, pero son un veneno espiritual que lastiman hogares. Pablo menciona aquí en este primer versículo que una de las razones de por qué el líder debe retener la palabra de Dios es que la iglesia está siendo atacada por falsos maestros y están dañando a familias. Entonces dice, hay muchos. No son unos pocos, muchos. Y el líder de la iglesia necesita tener una fuerte creencia en la palabra de Dios para que pueda discernir cuando esto es falso y pueda refutarlo. Estos días escuché una frase de una película. Yo estoy pendiente de las películas para apuntar frases, ¿cierto? No les digo el nombre de la película porque después me hicieron verla.
Pero en la película estaba un jovencito y le pregunta como al cura, y no vamos a orar, y van a enfrentar una misión difícil. No vamos a orar. Y el cura, el padre se para y dice, hijo, hay momentos donde hay que orar y hay momentos donde hay que actuar. Y este es un momento de actuar. No vamos a orar. Y se fue. Cuando yo escuché esa frase, hay momentos en la vida donde uno está orando, Señor, guárdanos, protégenos, líbranos del mal. Pero hay situaciones donde sí o sí tú tienes que enfrentar una conversación con alguien o con algo falso. Y no puedes decir, me voy. O sea, hay momentos donde uno tiene que huir. A mí me pasó una vez así. Yo me metía en unos debates. Me pasó así. Estaban conversando con mi abuelo y yo sentía como eso que le estaban enseñando lo estaba confundiendo. Y ese celo que le da a uno de que a la familia lo quieran confundir. Y un momentico. ¿Me puedes explicar lo que le estás diciendo a mi abuelo? Entre a mi casa. Tomémonos un tinto y no seamos amigos. Vamos a conversar. Y ahí empezó la conversación. Porque hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Y ese era un momento para actuar. Los líderes en la iglesia necesitan una fuerte creencia en la palabra de Dios para discernir lo falso y refutarlo. Y miren que en el verso 10 en adelante, lo falso se describe, oiga esto, como gente rebelde. A gente que le cuesta someterse a la autoridad y le cuesta someterse a la palabra de Dios. Gente rebelde. Habladores de vanidad. Ahí la palabra vanidad es hueco. Eso tiene que ver con lo que decía Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Es algo que no tiene sentido. Tú notas que lo que está diciendo no tiene fundamento. Usted ha hablado con personas y usted dice, no, este no sabe dónde está parado. ¿Cierto? Hablador de vanidad y habla muy elocuente. No. ¿Hablador de qué? No. De bobadas. No. Los describe así. Rebeldes, habladores de vanidad y engañadores. Y note eso. Especialmente los de la circuncisión. Y ahí quiero hacer énfasis. Especialmente los de la circuncisión. Aquellos que insistían que para poder ser salvo había que cumplir una ley de circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? Cortar el prepucio del pene, ¿cierto? Entonces, eso era una ley judía, eso no es malo decirlo, ¿cierto? Eso era una ley judía que alguien para identificarse como parte del pueblo de Dios tenía que cortarse el prepucio. Pene, circuncidar. Entonces, es la señal de ser un judío. Entonces, esta gente estaba enseñando que para poder ser salvo había que cumplir esa ley. O sea, para ellos la obra de Jesús en la cruz no era suficiente. Había que cumplir una cantidad de reglas y mitos para recibir la salvación. Lo dice más adelante, mitos judaicos. Y Pablo dice que este mensaje es peligroso y es dañino para familias. Dice, esto ha trastornado a familias. Yo me ponía a pensar, ¿cómo? ¿Cómo un mensaje de esto puede dañar a tantas familias enteras? Yo llegué a la conclusión porque hace del cristianismo una carga que nadie puede llevar. Enseñar a familias que para poder recibir la salvación no es suficiente poner la fe en Cristo, sino que tiene que hacer esto y esto. Es una carga. Piense por un momento en lo difícil y desgastante que es para una persona que le digan, aparte de creer en Jesús, tienes que obedecer una cantidad de reglas para recibir la salvación.
Es como hoy en día escuchar, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, si no cumples, Dios no te acepta, debes orar más para que te vaya bien, debes leer la Biblia para que... ¿Sabes cómo se llama eso? Legalismo. Cuando pretendemos ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas acciones. ¿Sí notan lo que es legalismo? Cuando pretendemos ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas acciones. Es un ataque que siempre ha amenazado a la iglesia. El problema del legalismo. De añadirle a la obra de Jesús nuestras buenas acciones, nuestro buen comportamiento para que nos vaya bien. Y el líder con convicción bíblica sabe que somos salvos por gracia, no por obra, y puede refutar y puede contradecir cuando este mensaje, oiga, se va filtrando en la congregación. Tú tienes la convicción que esto es pura gracia, tú lo identificas. En varias ocasiones hemos conversado esto en los grupos en casa. ¿Recuerdan? Hemos hablado del legalismo. Y yo les he compartido que personalmente a mí me frustra y me molesta ese evangelio que exige obediencia sin explicar la gracia que sostiene. Eso me molesta, incomoda. Cuando me piden que obedezca y no me dan la motivación de la gracia de Dios. Yo me siento frustrado, cansado, temeroso, lleno de culpa porque yo soy un desobediente. ¿Cuántos aquí son desobedientes? Amén. Yo sé que debo obedecer a mi papá, a mi mamá cuando era adolescente. Yo lo sé. Ahora debo honrarlos, no obedecerlos, porque si me dice algo, cierto. Ahora mi primer núcleo familiar es, pero debo honrarlos. Yo sé que debo honrarlos, cierto. Yo sé que debo orar más. Yo sé que debo leer la Biblia más. Y eso se vuelve como una carga. Y me siento como frustrado porque yo soy un desobediente. A mí me cuesta hacer eso. La única manera que yo puedo obedecer es cuando me recuerdan la bondad y la gracia de Dios que me perdonó y me pide que perdone. Me amó y me pide que ame. Se entregó por mí y me pide que me entregue por los demás. ¿Notan la diferencia? Estuvo presente, oiga esto, eso me marcó a mí el año pasado. Y me acompañó en los momentos más cruciales de mi vida. Me acompañó en mi carrera como teólogo. Estuvo presente, me acompañó. Y ahora me llama que yo esté presente y que yo acompañe a mi esposa, a mis hermanos en la fe, en los momentos más cruciales e importantes de sus vidas. O sea, eso se convirtió en una convicción. Yo vi al Dios que está presente y acompaña. Yo quiero estar presente y acompañar. No lo veo como una carga. Y un líder con convicciones bíblicas se da cuenta cuando ese legalismo está atacando la iglesia. Y Pablo dice que cuando eso suceda, hay que taparles la boca. Esto no es literal. Imaginen. No digas eso. No es literal, ¿cierto? Hay que taparles la boca. ¿Qué significa taparles la boca? Lo que hemos dicho. Hay que refutar lo que están diciendo. ¿Y por qué le tapamos la boca? Porque están trastornando, están dañando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, cuando usted y yo tenemos convicciones bíblicas en la gracia de Dios, podemos refutar lo falso y demostrar con la Biblia que el amor de Dios no se gana. No se gana, se recibe. No tienes que orar más para que te vaya bien. El hecho de que hiciste un ayuno, que oraste, que hiciste devocional, no es garantía de que te va a ir bien. No hacemos eso para que nos vaya bien.
No hacemos las cosas para ganarnos el amor. Somos amados y por eso oramos, por eso ayunamos, por eso estudiamos la palabra. Es una respuesta de que yo, a su amor, yo me quiero encontrar con Él. Dígame amén a eso. Amén. Y este ejemplo del legalismo es como yo veo que se conecta con el texto. Pero hoy en día existen muchos ataques externos contra la iglesia que requieren que usted y yo tengamos convicciones firmes en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los que usted ha notado? ¿Cuáles son los ataques externos más comunes en su contexto? ¿Cuáles son? Y usted ha visto, la iglesia está siendo amenazada. El materialismo, ¿por qué? Porque el materialismo, cuando escogen el servicio, o sea, la predicación, para decir que Dios puede aumentar tu riqueza. Dios me dijo que en estos momentos, como un video hace poco, Dios me dijo que de aquí iba a salir un celular que no sé qué gama. Y de aquí algunos van a salir y lo probé que la iglesia dijo a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Entonces, eso es burlar la palabra de Dios. Este es un ataque contra la iglesia hoy. El materialismo. ¿Cuál has identificado en tu contexto? ¿Cuál? ¿Cuál, María del Mar? ¿Y eso de sincretismo qué es? Ah, ok. Entonces se combinaba la espiritualidad como con algo de las vibras, ¿cierto? Dios te bendiga, pero dime cuál es el color que... Ese es como el cristiano que dice, Dios te bendiga y según el horóscopo hoy debes hacer esto y esto. ¿Cierto? Hay gente que lee el horóscopo. Si usted ha hecho, arrepiéntese, por favor. Eso no es... Eso es sincretismo, ¿cierto? También, que tú combinas la espiritualidad con prácticas. No hagas, no. Ve a la iglesia y verás que pasan infiernos, eso te va. Eso es un camino, bueno, sí es cierto que el compañerismo, pero me prefiero no hacerlo para o porque, no porque amo a Dios, para Exacto, ese tema de presionar a la gente con la culpa o presionar a la gente con la codicia. Si te tocara conversar con un testigo de Jehová, usted debe tener bases bíblicas para demostrarle con las escrituras que Jesús es Dios y no el arcángel Miguel. Esa es una de las más comunes, ¿verdad? Que usted le pueda decir Jesús es Dios y no es el primer ángel como ellos dicen, el arcángel Miguel. No es un ser creado, Él es Dios. Eso es único. Ese debate me encantaba. Ese fue el que el que tenía mi abuelo. Y vamos a hablar en la casa. Y yo estaba más preparado que un cumi. Ya me habían preparado con el tema. Y empezamos. Y Alejandro en el cuarto orando, con dolor de cabeza. ¿Se acuerdan? Pero son cosas que yo aprovechaba para aprender a hacer apología. Aprender a argumentar y defender mi fe. No los estaba buscando. O sea, usted no tampoco ahora se va a ir ay, el pastor me mandó a... No, yo no lo estaba buscando. Hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Hijo, iglesia, ese era un momento para actuar. ¿Cierto? Si hablamos con un unitario, yo espero, ¿cierto? Usted debe demostrarle con la Biblia que Dios es uno en tres personas y no uno que toma diferentes formas. Dígame, venga. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo y no lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Usted puede explicar eso? Si no, podemos conversar en el discipulado y hablar de esos temas, ¿verdad? Que lo hemos hecho cuando personas que se van a bautizar. Si se encontrara con alguien que cree en la teología de la prosperidad, usted tiene las bases bíblicas para refutar esa creencia de que un hijo de Dios siempre es prosperado, bendecido y en victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día usted no está bendecido, prosperado y en victoria. Entonces le obligan a que usted diga esa frase. No. ¿Qué dicen los salmos? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Ese hombre no estaba alegre allí. Estaba deprimido, estaba angustiado, estaba triste. O sea, no siempre vamos a decir bendecido, prosperado y en victoria. Usted tiene que aprender a argumentar con la Biblia de que el cristiano no siempre está feliz. Hay momentos para orar y hay momentos para llorar. Esta semana me eché una lloradita, ¿cierto? Me eché una lloradita porque estaba oprimido, cargado y me sentía así, chiquitico. Y después de esa lloradita, nuevamente, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los ataques que tú has notado últimamente contra la iglesia y que requieren de convicciones bíblicas? Te doy unos ejemplos así, pero está alerta a eso. Porque insisto con esta frase, la iglesia necesita líderes con convicciones bíblicas que los protejan del engaño de otros y del autoengaño del corazón. Hacemos ese punto, porque los falsos maestros no solo engañaban a otros con su mensaje. Oiga esto, ellos habían sido engañados por su propio corazón. O sea, la mentira que ofrecían al pueblo es la mentira que primero se dijeron ellos mismos. La corrupción de su mensaje nace de la corrupción interna de su corazón. Note lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. ¿Cómo los describe Pablo? Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros. Pero ahí los viene a describir. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Sino que tanto, oiga esto, su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea, esta gente, aparte de ser legalista, también cayeron en el libertinaje, otro enemigo del evangelio. Los dos grandes enemigos del evangelio, el legalismo y el libertinaje. El legalismo de querer ganar el favor de Dios con nuestras obras y el libertinaje que no importan las obras, porque Dios me perdona. Personas que viven sin restricciones morales y se entregan a los deseos del corazón con la excusa es que Dios es amor. ¿Qué les parece eso? Eso es abusar de la gracia de Dios. Y por lo general, cuando alguien se entrega al libertinaje es porque su mente y su conciencia se ha corrompido. Han perdido toda sensibilidad y temor a Dios. Se han entregado, como dice Pedro también hablando de los falsos maestros, se han entregado a pasiones vergonzosas. Oiga esto, mis amados hermanos. Esto lo hemos dicho varias veces en la iglesia. El corazón es engañoso. Muy bonita la canción del grupo Nietzsche, hagamos lo que diga el corazón, pero el corazón es engañoso. Antes de ceder a la tentación, primero empieza con un deseo legítimo de sentirse amado,
No hay nada de malo en esto, de sentirse seguro. Pero luego eso se convierte en una codicia, en una insatisfacción y una desobediencia cuando se busca hacerlo fuera de Dios. Es como esa pareja de novios, producto de mi imaginación esto, que al principio buscan compartir tiempo de calidad. Todo empieza con algo bueno. Apoyarse y expresar cariño de manera saludable. Pero si no ponen límites a los deseos de su corazón, ni se guían por principios bíblicos, ese deseo legítimo, que no está mal, ¿cierto?, puede convertirse en algo egoísta, codicioso, lujurioso, y termina destruyendo la relación, alejándose del plan de Dios. Y todo inició con algo legítimo. O sea, el corazón es engañoso. Y se necesitan convicciones bíblicas para poner freno y límites cuando notamos que el corazón se está confundiendo. Ey, güey, ¿qué te pasa a ti? O sea, el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, se hablaba. Es una de mis oraciones, Señor, haz tu obra en mí, produce en mí lo que es agradable delante de ti, santifica mi corazón, que yo conozca mi corazón. Usted debe conocer su corazón, sus debilidades. Usted sabe en qué momento usted es vulnerable. Tal vez su vulnerabilidad no son las mujeres, pero su vulnerabilidad es la música, el licor, y usted sabe que en ese ambiente puede ceder. Su vulnerabilidad se hace, no sé, evidente cuando estás bajo presión, cuando estás manejando dinero porque tienes un problema de codicia. Si tú conoces tu corazón, tú pones límites y no dejas que eso te dañe. Y siempre pides una persona que te acompañe si estás expuesto al dinero. Siempre pides una persona que te acompañe si estás en una consejería. O sea, yo conozco mi corazón. Debes conocer tu corazón para que no caigas, no caigamos cuando se está confundiendo. Cuando está mirando o malinterpretando lo que no le pertenece. Por lo general, esto lo conversaba una vez con un grupo de adolescentes, no me acuerdo, y hablábamos de que por lo general cuando un niño o una persona creció sin el afecto materno, ¿cierto?, y rodeado de puro hombre, se confunde fácilmente cuando la amiguita, la hermanita, hola, y dice, está enamorada de mí. No está enamorada de ti, te está saludando, ¿cierto? Pero como creció sin el afecto de una mujer, de una mamá, le es incómodo, ¿cierto?, recibir el afecto de una mujer. Y el corazón se confunde. Viceversa. Creciste sin el afecto paternal, no tuviste un papá que te abrazó, te abraza el amigo, el líder. ¿Le gustó? No, es un saludo normal. Entonces, hay que aprender a conocer el corazón y poner límites, porque estos falsos maestros empezaron así. La corrupción de su mensaje nació de la corrupción interna de su corazón. Insisto, la mentira que ofrecían al pueblo es la mentira que primero ellos se dijeron a sí mismos. La mente y la conciencia se les había corrompido. Frases como, no pasa nada si hacemos esto. Dios nos perdona luego. Todo el mundo lo hace. Aquí estaba escrita, vea. Todo el mundo lo hace. No seas tan religioso ni tan legalista. Entonces con esa frase ya lo quieren frenar uno. No seas religioso, no seas tan legalista. O no seas tan fanático. Era una broma. Esta. Cuelga tú. No, cuelga tú primero. Y ahí le llegó a las 2 de la mañana y están hablando todavía.
Hagamos lo que diga el que ya sabe que nos pasaba, ¿verdad, Alejandro? Cuelga tú, no cuelga tú. Hagamos lo que diga el corazón y volvamos a entregarnos sin medida. Eso es lo que dice el grupo Nietzsche. Necesitamos filtrar cada frase por la palabra de Dios. Necesitamos líderes en la iglesia con convicciones bíblicas que le pongan freno no solo a los ataques externos, también a las grietas internas, los engaños del corazón. Oiga esto, y para eso es necesario alimentar el corazón, alimentar la iglesia, enseñar convicciones bíblicas, porque solo se adquieren convicciones bíblicas cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Imagínate tú en tremenda prueba y empieza el Espíritu Santo a hacer su obra. El efecto a la cosa. Y empieza a buscar en tu mente una palabra que te sostenga y se mete por las neuronas esta y Netflix, TikTok, Instagram, frases de no sé quién, y no encuentra una frase bíblica que te pueda sostener porque lo que tú escuchas es... Yo se me olvidó una frase de... y se quedó bien chévere aquí. Esa frase de... ¿Cómo es que? Dios ama... ¿Cómo es? No, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lo citan como si fuera palabra de Dios. Y eso lo dijo, creo que es Gadín, no me acuerdo. Gandhi, ¿cierto? La Biblia dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Cierto? Entonces empieza el Señor a buscar frases, convicciones y encuentra, ¿cómo es que es? A Gadín, ¿no? A Gandhi, encuentra a Gandhi, encuentra, ¿cómo se llama este youtuber de mexicano? ¿Cómo es? Daniel Ávila, frases de todo, que inspiran y todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, las convicciones bíblicas surgen cuando uno se expone a la palabra de Dios. Y el capítulo 2, Pablo le pide a Tito que haga eso. Pablo le pide a Tito que enseñe sana doctrina. Aparte de corregir la iglesia, estableciendo líderes con carácter irreprensible, ¿cierto? Y con convicciones bíblicas, tenías que enseñarlo. Y nota que esto está en un contexto donde Creta era una isla moralmente depravada. Y lo que se dice aquí es lo que deben ser ellos, no es lo que son. Es a donde queremos llegar. Entonces Tito debía enseñar y guiar. Y no voy a profundizar mucho en estos puntos. En los grupos en casa los animo. Próximo año vamos a abrir más grupos en casa. En los grupos en casa tomamos este pasaje y empezamos a masticarlo. Pero solo quiero resaltar en el pasaje que esto es un ejemplo de cómo se ve una vida transformada por la gracia de Dios en contraste con la vida corrompida de los falsos maestros. Y menciona distintos miembros de la iglesia: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes y siervos. Los ancianos debían ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ancianos no porque sean de mayor edad, ancianos por la madurez. Hay personas de 30 años que tienen madurez. El anciano, en el contexto de la Biblia, es gente respetada por su madurez. Son hombres que por la gracia de Dios tienen un carácter irreprensible y no se les puede acusar de hipocresía. Hombres que son modelos para otros. Y me gustó esta frase que escuché. Son padres espirituales. Son personas que cantan esa canción de Danilo Berrío. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Cómo es? Yo sé que es apellido Berrío. ¿Cómo es? ¿Cómo? Dani Berrío. Gracias por corregirme.
Pero esa canción estos días me acordé porque habla del anhelo de un hombre que quiere ser ejemplo. Yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Se habla de alguien que es un ejemplo, un padre espiritual. Es una persona que sus hijos y su esposa lo admiran por su liderazgo. Y esto era necesario en Creta y hoy en tiempos donde los hombres, decimos esto con tristeza, pero brillamos por la ausencia. Esta mañana se hablaba de eso en el taller, iniciando el taller de liderazgo. Puras mujeres. ¿Cuántos hombres había, Mari? Estaban contaditos, ¿cierto? Puras mujeres. ¿Cierto? Vivimos en una sociedad donde la masculinidad bíblica cada vez está decayendo. Y si uno quiere restaurar o hacer contracultura, en esta sociedad necesitamos tener hombres así. Hombres que sean sobrios, prudentes, sanos en la fe. Yo no hay tiempo para explicar eso, pero eso tiene que ver con la conducta y con lo que creen. Y esto se forma, yo no sé cómo pasó eso, pero yo me imagino a Tito reunido con 4 o 5 hombres y empezaron a hablar de cosas que hablamos los hombres, ¿cierto? Aquí no hay mujeres aquí, vamos a hablar los hombres. O sea, qué bueno que tenga uno eso en la iglesia, ¿cierto? Que yo me pueda reunir con varios hombres y uno abra el corazón. A las mujeres le va fácil en eso, ¿cierto? Pero a los hombres a veces caemos en tantas cosas porque nos cuesta ser vulnerables. Yo quiero animarles a eso también, amados hermanos. Que pensemos en grupos de hombres donde hablemos de masculinidad bíblica. Esa es mi visión de la iglesia. Eso es discipulado. Si yo me puedo sentar con Francisco, Fernando, con Santiago, con Edwin, vamos a hablar de cómo nos fue esta semana en el trabajo, cuáles son nuestras calles, nuestras luchas, y nos pastoreemos. Las ancianas, ¿cuántas ancianas hay aquí en esta mañana? Digan amén, porque aquí anciana no se está refiriendo nuevamente a mujeres de edad. Ancianas aquí se refieren nuevamente a personas maduras. ¿Cierto? Y se describen como personas, mujeres hogareñas, pero mujeres que educan. ¿No notaron? O sea, debían ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables y sujetas a sus maridos. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se describe que una mujer transformada por el evangelio, oiga esto, enseña a otras cómo se vive la fe. Se habla de que cuando alguien ha sido transformado, trata de acompañar a otros en la fe. Es un llamado a que las mujeres maduras desarrollen un discipulado activo entre ellas. Es un llamado a que las mujeres maduras guíen a otras mujeres jóvenes. Y qué bueno que tengamos en la iglesia más espacios así. Ustedes ya nos llevan la delantera, pero qué bueno que tengamos más espacios así. Y que no dependa de un programa. Las mujeres jóvenes debían ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se describe una mujer transformada por el evangelio, que es enseñable y receptiva a la guía de mujeres maduras, dispuesta a aprender y aplicar la palabra de Dios en su vida cotidiana. Mujeres así, enseñables, receptivas. Eso hace que el evangelio sea atractivo. Una disposición de ser guiadas demuestra que la fe verdadera se vive en comunidad. Los jóvenes, dice que también deben ser prudentes, ejemplo de buenas obras, con pureza doctrinal, irreprensible, ejemplo de buenas obras. Dice,
para que el enemigo se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Un joven transformado por la gracia de Dios se caracteriza por la prudencia y el dominio propio. Y luego habla de los siervos. Todo esto se veía en la iglesia. Debían sujetarse a sus amos en todo, no debían ser respondones, no defraudando, sino fieles. Dice para que en todo adornen. Esa expresión me gustó, adornen. Hagas bello el evangelio. Como la sujeción, como la prudencia, ¿cierto? Como la amabilidad hace atractivo el evangelio. Un empleado que trabaja con honestidad, que respeta a sus superiores, que trata bien a sus compañeros, muestra lo hermoso que es el evangelio. Entonces, esto es lo que Tito debe enseñar. No es lo que ellos son todavía, pero es lo que deben ser y hacer por el contexto de Creta. Son virtudes y convicciones que se ponen a prueba en momentos difíciles. Y quiero ir concluyendo con esto. Las convicciones se enseñan, pero se desarrollan cuando estamos bajo presión. Porque piensen nuevamente que eso es lo que ellos deben ser y están en un momento difícil, en un contexto difícil. Y las convicciones se enseñan y se desarrollan cuando estamos bajo presión. O sea, ¿qué experiencia de tu vida ha puesto a prueba tus convicciones y ha mostrado lo que realmente eres? Para Creta era que donde quiera que iban eran sobornados. Donde quiera que iba la mujer, no sé, lo provocaba. Donde quiera que iba se escuchaba la vulgaridad. Entonces, como todos lo hacen, yo también lo hago. Como todos roban, yo también robo. Eso no le hace daño a la empresa, ¿cierto? Ellos tienen mucho, yo lo puedo hacer. ¿Cuál es el contexto que estás viviendo que pone a prueba tus convicciones? Cuando alguien te trata mal. Cuando te toca tomar decisiones difíciles en la familia, en el trabajo. Cuando estás pasando por una enfermedad, por problemas económicos, conflictos personales. Todo eso va mostrando tus convicciones. Mis convicciones. Cuando la vida nos desafía, nuestras decisiones y actitudes revelan lo que realmente creemos. Lo que decimos creer se hace evidente en cómo actuamos bajo presión. Termino con esta historia que me pasó. En mi experiencia, una de las convicciones que se puso a prueba, voy a contar dos. En mi vida, antes de casarme, algunos ya conocen esta historia. Antes de casarme fue el día que le pedí matrimonio a mi esposa. 20 de julio del año 2014, 20 de julio del año 2014. Llevamos 2 años de noviazgo. Empezamos el noviazgo en el 2010. Casualmente el 20 de julio del 2010 iniciamos la relación de noviazgo. El 20 de julio del 2012 yo viajo a Barranquilla. ¿Qué dije? Ay, ustedes ya me escucharon. El 20 de julio del 2014 yo viajo a Barranquilla. Ya había comprado el anillo. Iba a hacerlo de manera formal. ¿Cierto? Yo quería hacer lo que hacemos los evangélicos. Yo no estaba acostumbrado a eso. Yo venía a un contexto más, bueno, y yo quería hacerlo bien. Y me acuerdo, yo tenía el hábito de leer un proverbio todos los días. Y leer todo el proverbio, porque Proverbios tiene ¿cuántos capítulos? 31 capítulos. Entonces yo leía un proverbio todos los días y ese día yo decía, no he leído el proverbio de hoy. Alejandra me dio como un espacio, me fui para el cuarto, me estaba acomodando y voy a leer el proverbio de hoy. Proverbios capítulo 20. Y yo cogía el que me llamaba la atención, me lo memorizaba en el día.
Y estaba leyendo Proverbios 20. Señor, ¿qué me vas a hablar aquí? Háblame, dime algo. Y cuando llegó Proverbios capítulo 20, no me acuerdo el versículo, decía uno: lazo le es al hombre hacer voto a la ligera y después de esto reflexionar. ¿Qué opina usted de ese proverbio? Lazo le es al hombre hacer voto a la ligera y después de esto reflexionar. Ese proverbio reveló mi convicción en ese momento. Porque cuando yo conté esa historia, alguien me dijo: no, pastor, estás diciendo que todavía no. Cierto, piénsalo bien, pero no reveló mi convicción. Yo lo vi como un papá que le dice a su hijo: hijo, esto que tú vas a hacer es hasta que la muerte lo separe. Eso es un lazo que tú vas a hacer para siempre. O sea, lazo le es al hombre hacer voto a la ligera. Esto no es a la ligera. Esto es para siempre. ¿Y qué dije yo? Señor, esta es la costilla que me hacía falta. Así que yo voy para allá. Y listo. O sea, los momentos bajo presión reveló mi convicción. Yo estaba decidido a lo que iba a hacer. La otra fue el día que apareció su mamá. Yo he contado esto. Mamá apareció y vive por La Guajira. La mamá biológica de Alejandra. Y una de las convicciones que Dios ha venido tratando conmigo es: yo he estado presente y te he acompañado. Yo quiero que tú estés presente y que tú acompañes. Cosa que nos cuesta a las personas que somos demasiado introvertidos. Nos enfocamos en el trabajo y eso. Y eso se hizo tan patente que cuando apareció la mamá biológica, yo dije: Señor, yo quiero estar presente y yo quiero acompañar. No me importa el costo del avión, lo difícil que va a ser el viaje. Yo quiero estar allí, yo quiero acompañar. Porque eso es un momento crucial. Y fue hermoso, ya les contamos lo que vivimos allá. Mira cómo las circunstancias van revelando nuestras convicciones y las van forjando. Las convicciones se enseñan, pero se desarrollan y se ponen a prueba cuando estamos bajo presión. Así que la iglesia necesita líderes con convicciones bíblicas que los protejan del engaño de otros y del autoengaño del corazón, y que enseñen cómo se vive el evangelio. ¿Qué tal si oramos por eso? Nos colocamos de pie.